escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Regresa a mí, Buenos días, hoy iniciamos con nuestra reunión de ayuno y el tema que vamos a ver hoy es: el tiempo se acaba. Y yo les invito a que vayamos a la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entretengáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Entonces, verdaderamente que estos tiempos que estamos viviendo, muchos lo están llamando como apocalípticos, pues ven en todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo hoy el inicio del cumplimiento de los juicios de Dios sobre la tierra. Pero nosotros sabemos que estos juicios no pueden comenzar mientras la iglesia de Cristo esté presente en este mundo. Y vamos a la palabra de Dios, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, de 6 a 7. Y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hoy estamos viviendo tiempos de tribulación y angustia a causa de la pandemia del COVID-19. Vemos que hay angustia, aflicción, desempleo y muerte que en casi todo el mundo. Pero es necesario que todo el mundo comprenda que esta tribulación que estamos viviendo no se compara a la tribulación que está profetizada para este mundo. Así como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24, versículo 21. Dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ¿cuándo ocurrirá esto? Muchos hablan de fechas y hacen cálculo para establecer un tiempo probable. Solamente tenemos un dato. La tribulación comenzará inmediatamente después que la iglesia sea quitada de este mundo. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Es el acontecimiento más esperado por la iglesia de Cristo, en el cual Jesús viene por aquellos que creen en Él, tanto vivos como muertos. Arrebatamiento viene del griego arpazo, o sea, tomar por la fuerza. Jesús viene para arrebatarnos de este mundo y llevarnos al cielo con Él. Siempre que se usa la palabra arpazo en el Nuevo Testamento se refiere a trasladar a otro lugar, como lo vemos en 2 versículos que vamos a leer. En Hechos 8, el versículo 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco lo vio, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso, dice que su camino. Y el otro versículo está en 2 de Corintios 12, del 2 al 4. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, no es espiritual, es literal. Seremos trasladados al cielo con el Señor. Ahora veamos quiénes participan en el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a leer nuevamente 1 de Tesalonicenses 4, de 16 a 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, tendrán participación todos los cristianos verdaderos, estén ellos vivos o muertos. Los cristianos que murieron en la fe de Cristo vienen por su cuerpo glorificado, como lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:23. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique ¿qué? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que estén vivos en el momento del arrebatamiento serán transformados en cuerpos glorificados. Como lo dice, vamos a leerlo, 1 de Corintios 15, de 50 a 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción
hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Entonces habrá una manifestación gloriosa de la voz y la trompeta de Dios. Habrá una voz de mando o de arcángel, es decir, una voz de autoridad llamando ¿qué? A su pueblo. La iglesia de Cristo será convocada en la nube y se moverá de la tierra al cielo al sonido de la trompeta de Dios. Entonces Cristo viene en las nubes por nosotros, así como Él mismo lo prometió también en Juan 14, del 2 al 3. El Señor dice ahí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo, prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Ahora veamos algunas de las diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver que el rapto es antes de la tribulación. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de ¿qué? De estas. Entonces nosotros creemos en el arrebatamiento pre-tribulación. ¿Por qué? Por los ejemplos que vamos a ver en la Biblia de Noé y Lot. Y la palabra de Dios, fíjese, dice que en el fin de los tiempos será como los días de Noé. Vamos a Mateo 24, de 37 a 39. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban que comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de ¿qué? Del Hombre. Entonces Noé y su familia fueron ¿qué? Retirados de la tierra, o sea, montados en el arca, antes de ¿qué? De la inundación. Algunos creen que esto significa que la iglesia será removida de la tierra antes del juicio de Dios, o sea, entre comillas, raptados antes de que comience el periodo de la tribulación. Y veamos lo que dice Génesis 7, versículo 23. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Después el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En el final de los tiempos será como en los días de Lot. Vamos a ver Lucas 17, del 28 al 30. Dice, así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo de Hombre ¿qué? Se manifieste. Entonces, Lot y su familia fueron ¿qué? Retirados de Sodoma antes de que el juicio de Dios empezara, antes de que el fuego y el azufre ¿qué? Cayera. Y vamos a leer Génesis 19, versículo 16. Y dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron, dice que, fuera de la ciudad. Algunos creen que esto significa que la iglesia será removida de la tierra antes del juicio de Dios, o sea, raptado antes del periodo de la tribulación. Ahora, Jesús estaba hablando sobre el periodo de la tribulación cuando dijo en Lucas 21, versículo 36, dice, orando que seáis tenidos por digno de escapar de qué, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, la segunda venida de Cristo es al final
de la tribulación. ¿Sabe que la tribulación, habla la Biblia de 7 años? Mateo 24, del 29 al 30. Vamos a leerlo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Segundo, en el rapto Cristo viene por su iglesia. En Juan 14, versículo 3, dice, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Y en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia, que es diferente. Vamos a leer Apocalipsis 19, del 11 al 14. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Tercer punto, vamos a ver que el rapto es solo para los creyentes. No lo ve nadie más. Es en un abrir y cerrar de ojos. Instantáneo, en centésimas de ¿qué? De segundo. Y vamos a 1 Corintios 15, versículo 52. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Ahora, la segunda venida, vamos a ver que será vista por todos. En Apocalipsis 1, versículo 7, dice, he aquí que viene con la nube y dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuarto, vamos a ver que en el rapto Jesús se queda en la nube y los creyentes que han sido arrebatados se reúnen con él en el aire. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, para que usted vea la diferencia. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. En la segunda venida de Cristo, vamos a ver que pone su pie en la tierra, en el monte de los olivos. Zacarías 14, del 3 al 4. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, en otras palabras, el monte se partirá en dos. En su primera venida, Jesús, vamos a ver que vino a salvar a los pecadores que creen en Él. Estamos viendo las diferencias. Vamos a Juan 3, de 16 al 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, ¿qué? Por Él. Y veamos ahora que en su segunda venida vendrá, ¿qué? A destruir a los pecadores que nunca, ¿qué? Creyeron en Él, que lo rechazaron. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 9. Dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Veamos ahora que en su primera venida Jesús fue, vamos a ver que fue rechazado por todo su pueblo.
En Juan 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en su segunda venida es recibido por el pueblo judío como Dios y su Mesías. Zacarías 12, del 10 al 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la segunda venida de Cristo? Y es defender a Israel y vencer totalmente al anticristo, que más adelante vamos a estar hablando sobre eso. Y a todas las naciones que están en contra de Israel en la batalla de Armagedón. Y vamos a Apocalipsis 19, del 14 al 21. Y dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Segundo, ¿cuál es el objetivo de la segunda venida de Cristo? Y es darle salvación a Israel, su pueblo, que no había creído en él, como lo vemos en Romanos 11, del 25 al 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, ¿qué?, arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya, ¿qué?, entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será, ahí lo dice, será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Bueno, ya vimos algunas de las diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Y ahora veamos algunas señales antes del arrebatamiento, para que usted vea que la venida de Cristo está muy cerca. Y una de las señales, la primera podríamos decir, es que la ciencia se ha aumentado, como lo vemos en Daniel 12, versículo 4. Dice, hasta el tiempo de fin muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, ¿qué?, aumentará. Bueno, es una de las señales que estamos viendo. Segundo, han venido muchos anticristos. En primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya lo dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces debemos quedarnos en el cuerpo donde estamos, que es sana doctrina, porque vendrán muchos, ¿qué?, engañadores. Tercera señal, por la manifestación de la naturaleza con gran incremento de catástrofes naturales. Usted va a Mateo 24:7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste
y hambre y terremoto en diferentes lugares. Cuarta señal, tiempos peligrosos. Ya lo estamos viendo los noticieros, todas las cosas que están sucediendo. Y si vamos a 2 Timoteo 3, del 1 al 5, habla de carácter postrero en los últimos tiempos. Dice, también debéis saber esto, que en los postreros días, dicen, vendrán tiempos peligrosos, ya los estamos viviendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el Señor dice, ¿a esto qué? Evita. Recuerde que somos apartados. Quinta señal, vemos que será predicado este evangelio en todo el mundo. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y actualmente es posible a través de la radio, la televisión, como lo estamos viendo ahora con esta cuarentena, con este COVID-19, en Facebook, en YouTube, los viajes internacionales, y entonces dice que vendrá el fin. Sexta señal antes del arrebatamiento, homosexualidad desenfrenada en los tiempos del fin. En Lucas 17, del 28 al 30, como lo vimos ahora, un poquito atrás, lo decíamos, dice, como sucedió en los días de Lot, o sea, cundía la sodomía, así será el día en que Jesús regrese, o sea, habrá mucho homosexual. Séptima señal, dice, gran apostasía, o sea, abandono de la verdadera fe. Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 3, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca la venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga que la apostasía y se manifieste que el hombre de pecado, el hijo de perdición. En los postreros tiempos vamos a ver también que algunos apostatarán de la fe, escuchando que doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Significado de todas estas señales cumplidas. Bueno, la vemos en Mateo 24, versículo 33. El Señor dice, cuando veáis todas estas cosas, dice, conoced que está cerca que a la puerta, o sea que la venida de Cristo está cerca. Y Lucas, el libro de Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Así lo dice claramente. Y esto ocurrirá pronto, y es por eso que tenemos que reconocer esta gran verdad. El tiempo se acaba. Primero, el tiempo se acaba y tú sigues sin ser salvo. Mire lo que dice Jeremías 8, versículo 20, dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido ¿qué? Salvos. O sea, sigue poniendo excusas, sigue burlándote, sigue rechazando los llamados de Dios. A pesar de todas las veces que te ha predicado, sigue ¿qué? Sin querer recibir la salvación y la vida eterna que Cristo te da. Pero lastimosamente llegará el día y entonces será muy tarde. Entonces ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Ya de nada te servirán las excusas. Ya de nada servirá decir, otro día lo haré, porque ya no habrá otro día de oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es cuando nuestro Dios puede ser hallado. Hoy es cuando Él está cercano, como lo dice Isaías 55, de 6 a 7. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio que en perdonar. Ahí lo dice claramente. Segundo, el tiempo se acaba y tus familiares siguen sin ser salvos. En Hechos 16, del 30 a 33 dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo aquí, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todo lo suyo. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que como cristianos tenemos una promesa de salvación para nuestra familia. Dice, tú y tu casa. Pero tenemos que saber que esa promesa no se hace efectiva si no se les predica la palabra de Dios a nuestra familia. No es salvación automática. Es necesario predicarle el evangelio, presentarle el plan de salvación, como lo vemos en el texto que hemos leído. Les tenemos que predicar para que puedan creer y se puedan salvar. Pero, ¿cómo nosotros podemos decir, ven Señor Jesús, amén, amén? Sabiendo que las personas que amamos no seguirán con el Señor. O peor aún, sabiendo que si llegaran a morir, no tendrán nunca más esperanza de salvación. El tiempo se acaba también para la salvación de nuestra familia. Tenemos que predicarle hoy, porque mañana quizás puede ser muy tarde. ¿Cuántas personas que tienen su familia con esta pandemia, con este COVID-19, no le compartieron a sus padres, a sus familiares, y salieron de pronto del hospital muertos y de ahí directicos a cremarlo? No hubo forma de despedirse, de compartirles de Cristo. Le hago una pregunta: ¿cuántos de sus familiares, amigos, conocidos y aún desconocidos conocen a Cristo? Y la paciencia del Señor en regresar es para que ninguno se pierda, como dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Y el tercer punto es, el tiempo se acaba y tú sigues haciendo tesoros en la tierra. En Mateo 6, del 19 al 21, dice, no nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ya pronto Cristo viene por nosotros, y nos vamos para la eternidad, nos vamos para el cielo con el Señor, y quizás dirá, amén, aleluya, pero ¿qué galardones o qué tesoros tendrás allá? ¿Para quién has estado trabajando toda tu vida? ¿Para lo temporal o para la eternidad? Y tienes que darte cuenta que nada de lo material, por lo que tanto te afanas, te vas a poder llevar cuando Cristo venga. Ni tú, ni nadie podrá llevarse absolutamente nada. Ni dinero, ni casas, ni terreno, ni negocio, ni fama. Todo se quedará acá, como lo dice textualmente en 1 de Timoteo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Fíjese que un pastor evangélico inglés fue llamado al lecho de muerte de un hombre rico. Y arrodillado junto al moribundo, el pastor le pidió que le tomara la mano mientras oraba por él en esa hora tan solemne. Pero el moribundo se rehusó a extender la mano. Después del fallecimiento, vieron que las manos rígidas encerraban las llaves de la caja fuerte. El corazón y la mano hasta el fin se estaban aferrando a las posesiones que el muerto no podía llevarse a más allá. Y esta historia nos habla de cómo el hombre puede aferrarse y amar las cosas de este mundo. Cuando la palabra de Dios dice en 1 de Juan 2, de 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Entonces el texto bíblico comienza advirtiendo que no se debe amar el mundo. Y la palabra griega que aquí se utiliza como mundo es cosmos, la cual se refiere en este contexto no en sí al mundo físico creado por Dios, sino más bien al sistema moral, filosófico en el cual se mueve el ser humano y que está influenciado por Satanás, como lo dice en 1 de Juan 5:19, que dice, y sabemos que somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Y ahí vamos a ver una cosita, habla de los deseos
de los ojos en el versículo 16. Y es la tendencia de dejarse cautivar desmedidamente por todo aquello que el alma puede desear y que una vez que lo tiene y se deleitan enormemente ¿qué? En ello. Vamos a leer Eclesiastés 2, del 10 al 11. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Salomón nos dice que no le negó a sus ojos ninguna cosa que desearan. Sin embargo, al final, todo fue vanidad y aflicción sin ningún provecho. En el versículo 16 vemos también habla de la vanagloria de la vida. O sea, es el deseo desmedido de poseer riqueza, títulos o logros para presumirlo, considerándose superior a los demás. Y estas personas son orgullosas y en la Biblia se les llama altivos de corazón, como lo dice el Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende a la humilde, más altivo dice que lo mira de lejos. Y tercero, ahí lo vemos en el versículo 17, que el mundo es perecedero. Dice que el mundo se va acabando con todo su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todo lo que el mundo ofrece es pasajero y conduce a la condenación eterna. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y vamos a ver en 2 de Pedro 3, de 7 al 13, que todo esto va a ser quemado. Usted no se va a llevar nada. Dice 2 de Pedro 3, de 7 al 13. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Guardado qué? Para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ahí lo dice, serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán ¿qué? Deshechos, y los elementos siendo quemados, dice, se fundirán, no va a quedar nada. Pero nosotros ¿qué? Esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, o sea, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, donde vamos a vivir nosotros por toda la eternidad. Entonces los cristianos hoy en día hemos olvidado esa gran verdad y nos hemos dedicado a otra cosa. No pensamos en el regreso de Cristo, pensamos en el negocio, pensamos en hacer dinero, pensamos en los estudios, pensamos en el trabajo, en el deporte, pero se nos ha olvidado que Cristo en cualquier momento vendrá por nosotros. ¿Y qué cuenta le va a rendir ustedes a Dios? En Apocalipsis 22, versículo 12, dice, el Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en la Biblia dice muy claramente que fuiste creado para servir a Dios. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, que ha creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la Biblia dice que Dios nos creó para una vida de buenas obras, las cuales Él ha preparado para nosotros. No las obras que a nosotros se nos antojan, sino las que Él ha preparado. Y la ley del Espíritu supera la ley de la carne. Mire, siempre que sirves a otro, siguiendo la instrucción de Dios, sirves a Dios. Primero, oración por otro, o sea, dejando el egoísmo. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Segundo, evangelización, o sea, asumiendo compromiso. No estamos predicando el evangelio para que nuestros familiares, amigos y vecinos también se vayan con el Señor. Como lo dice en Romanos 10, de 13 a 15, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Y dice el versículo 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí está. Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿qué? Buenas nuevas. Y tercero, la pastoral, o sea, teniendo conciencia de tu ministerio. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:2, y hay corona por eso, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces fuimos salvados para servir, no para sentarnos a esperar el cielo. Por eso Dios no nos ha llevado todavía. Por eso no nos ha dejado en este mundo, entre comillas, paradójicamente atractivo para muchos. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. El Señor no nos ha llevado todavía porque estamos cumpliendo aquí la gran comisión. Mire lo que dice Filipenses 1 del 21 al 23. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir en ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, dice, y estar con Cristo, lo cual dice, es muchísimo mejor. Entonces yo le hago una pregunta, ¿cuánto de tu tiempo estás usando en servir a Dios? Responde con la verdad. Fíjense, en alguna iglesia en China a los creyentes le dan la bienvenida diciendo, Jesús tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otro. Entonces la ley del Espíritu supera la ley de la carne. John Wesley, un increíble siervo de Dios, decía, haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los tiempos que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Entonces, esta es una de las razones por la que necesito estar integrado a la iglesia donde Dios me colocó. Entonces, prepárate para la eternidad. Al final de tu vida, te presentará delante de Dios y Él evaluará cuán bien serviste a otro con tu vida. La Biblia afirma en Romanos 14:12 que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta personalmente a Dios. Un día Dios mirará cuánto tiempo y energía, cuánta corriente botamos en nosotros mismos y en nuestros asuntos, comparado con que invertimos en servir a otros y en la gran comisión. ¿Cuál será nuestra excusa egocéntrica? Estaba muy ocupada, tenía mis propias metas, mi trabajo me absorbía y estaba preparando mi jubilación. Y si yo no me preocupo de lo mío, me friego. ¿Y sabe qué? Dios te responderá. Lo siento mucho, respuesta equivocada. Yo te hice, te salvé, te llamé y te mandé a vivir una vida de servicio. En conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a la palabra de Dios en Efesios 5, de 15 al 17. Dice, mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, el tiempo se acaba. Aprovechémoslo sabiamente, pongámonos hoy a cuenta con Dios, aseguremos la salvación de nuestra familia y comencemos a llenar los tesoros donde verdaderamente son importantes en el reino de Dios. Cristo viene pronto. Yo te invito para que hagas esta oración si no la has hecho y recibas a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador personal. Repite conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados. Hoy te pido que entres a mi vida como mi Señor y Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias, Señor, por este tiempo de ayuno. Vamos a entrar en un tiempo de oración, vamos a darle gracias a Dios por nuestras vidas, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Señor, hoy vivimos tiempos de aflicción, pero la aflicción más fuerte, Señor, vendrá cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, porque el mismo Señor Jesucristo viene por nosotros. El rapto es antes de la tribulación. Dios es bueno, porque nosotros nos damos cuenta y vemos que Lot fue retirado de Sodoma cuando Sodoma iba a ser destruida y fue puesto fuera de la ciudad cuando llovió fuego del cielo. El rapto es solo para los creyentes. Será en un abrir y cerrar de ojos. En su primera venida vino el Señor a salvar a los pecadores y el Señor fue rechazado. En su segunda venida que estamos esperando viene el Señor a defender a su pueblo. Cristo viene pronto
vemos que la ciencia aumentará, que habrán tiempos peligrosos, la maldad de los hombres, abandono de la verdadera fe. Nosotros vemos cómo el tiempo se va acabando y vemos que nosotros muchas veces no queremos evangelizar, no queremos llevar ese pueblo, esas ovejitas que no tienen a Dios, debemos de nosotros hacerlas que se salven. Volvamos nuestros ojos a Dios y volvamos los ojos de las personas que nos rodean al Señor. No perdamos el tiempo. Todavía estamos a tiempo de aprovechar y ganar almas para Cristo. Debemos de predicar el Evangelio, primero que todo a nuestras familias, para que sean salvas. Para que sean salvas, como dice la palabra de Dios, tú y tu casa. Pero hay que predicarles a ellos también. Y nosotros estamos llamados a vivir en santidad, porque la venida de Cristo está cerca. Y debemos de vivir en santidad, haciendo el bien, viviendo la vida cristiana en el Espíritu, porque vivirla en el Espíritu es vida y paz. Hagamos lo bueno para Dios, pero hagámoslo de corazón. Hagamos todo lo bueno, ya no hay excusas en nosotros para hacer lo bueno, porque nosotros nos alimentamos de esa palabra diariamente que nos hace bueno, que nos transforma cada vez que nos alimentamos de la palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por esta enseñanza. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén.